Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Gaceta Radial Informativa del Club de Radio Scouting CQMX. Los saluda como casi cada domingo Juan José Mirós, la 10DX001 para el Radio Club. Y bien, pues vamos a platicar un poco qué les parece sobre un tema que ya habíamos dado aquí en una Gaceta anterior, muy anterior, y que son temas que están tomados del libro de arte del DX. Muchos lo recordarán, X1 Mike Delta, Michel Christ, y yo sé que algunos más contarán con el libro. Hay mucho radioaficionado, bueno, no tanto como quisiéramos, pero hay mucho radioaficionado nuevo, con sus letras adquiridas de una forma más reciente, y que desconoce de este libro y que desconoce que pues para muchos de nosotros fue de una gran utilidad. Aquí también vamos a ver muchos consejos que nos han servido, planos para hacer antenas, donde muchos aprendimos a hacer las antenas, etcétera. Este libro que yo poseo, tuve la fortuna que me lo regalara su autor, ya que llevé varios libros de estos en aquel tiempo a la Federación de Radioaficionados de Cuba, y y bueno, pues me hizo el favor de regalármelo. Aquí tengo la dedicatoria, fue en el año de 1994, así que pues vamos a hablar ahí sobre el tema, o vamos a tomar de ahí el tema del diexismo, y como lo pone su propio autor, el precio, el precio del DX. Así que veamos qué nos ponía en este libro, qué nos escribía en este libro Michel, la X1 Mike Delta. Nos dice lo siguiente. Bueno, antes de continuar, para los que nos vayan a ver en YouTube, ahí les enseño la portada del libro. Bueno, creo que hace un poco de sombra por una luz que tengo aquí prendida. Perdón, ya la apagué para que en la grabación que se hace para YouTube salga ahí el libro. No le atino bien, pero bueno, ahí está ya el título. Bien, pues vamos a continuar. Nos dice el autor aquí en este apartado del precio del DX. DXS significa DX, y lo pone el autor, caro y cruel. Cruel porque este DX tan buscado y que al fin logrado era pirata, por ejemplo, ¿sí? Caro porque el precio del DX aumenta con la prisa y disminuye con la paciencia, ¿sí? Y el arte de bien operar. Si usted no tiene nada para empezar y desea llegar al rol de honor en fonía, digamos en unos 3 años, compre un billete de lotería y saque el premio mayor. Un transreceptor último modelo, un amplificador lineal de unos 2 kilowatts, pequeñito, de entrada, una torre giratoria de unos 30 metros, con un árbol de Navidad, es decir, con una Yagi de unos 5 elementos o 7, por cada banda de 10, 15, 20 metros, una de 3 elementos en 40, un bucle en 80 metros, costarán algunos millares, como lo llama aquí el autor, de timbres verdes. Ustedes entienden. Si no tiene tanta prisa, las cosas serán, bueno, mucho más fáciles. Arma un receptor de monobanda con unos chips, diría yo, o añadiría yo, en esto que comenta Michel, o comentaba Michel aquí en el libro, de que pues ahora ya pueden comprar equipos, por ejemplo, QRP, sumamente baratos, muy baratos, prácticamente más baratos
que incluso un autoestéreo, no sé, más baratos que un radio de banda civil en muchas ocasiones, muy más baratos que un radio de banda civil y son equipos multibanda. Seguimos con lo que nos dice el autor. Cuelgue de un mástil una antena de preferencia directiva en 15 y 20 metros, un bucle de onda completa o un dipolo multibanda con su acoplador de construcción de casera, vaya, ¿sí? Use la llave Morse, ajuste las antenas con un reflector, pues sirve los que venden para CB. Las diversas antenas de 11 metros se modifican fácilmente para operar en 10 o 15 metros. Mande la QSL, ya sea vía buró, ¿sí? Salvo para las 10 expediciones que indicarán un QSL manager. En un segundo paso, consiga un receptor o mejor un transreceptor para móvil de segunda mano. Aquí vuelvo a añadir, los QRP funcionan bien y los receptores SDR de igual manera y muy baratos y recargables, ¿no? Con pilas recargables de litio. Bien, una antena rotativa mono, bi o tribanda, ¿sí? Que montará en un mástil de 12 a 18 metros, lo habíamos comentado ya. Agrega a la estación un wattmetro direccional, una pastilla de micrófono para banda lateral, bueno, esto para quienes consigan equipos viejos como los que podrán ver también que a veces utilizo yo, equipos ya, digámosle pues ya un poco pasados, pero que aún siguen funcionando y funcionando bien. Aproveche las oportunidades, el material abandonado por los colegas, pregunte por qué esa antena ya no gira, pase por los mercados de pulgas y los depósitos de fierros viejos en busca de tramos de torre. Fíjense que así me hice yo de una torre hace algunos años, precisamente pues yendo al fierro viejo, ¿no? Aquí por donde yo vivo hay cerca un mercado muy grande, un tianguis muy grande, donde hay una gran parte donde venden fierros viejos. Lo conocemos como el tianguis de la San Felipe. Y hace ya muchos años, que sería por ahí del 1995, 1996, me hice de una torre. Hice de una torre completa, muy barata, en buenas condiciones, solamente había que pintarla y ya. Pero bien, prosigamos. Los gastos de toda la estación comprenden los derechos de examen. Bueno, ahora ya en México no se hace examen, pero sí se pagan los derechos por tener iba a decir la licencia, no, la concesión, ¿sí? La adhesión a un radioclub, si gustan o no, en los radioclubes pues se cobra también por estar ahí, pero desde luego que se obtienen muchos beneficios. También lo que va a... perdón, estaba en lo de los radios, radioclubes. Bien, también pues si es así, si lo requiere el radioaficionado, al menos en México no es de a fuerza, pues el unirse a una asociación nacional, como por ejemplo puede ser la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, pero pues se está en la libertad de pertenecer o no, ¿sí? También pues los gastos, lógicamente, de la corriente eléctrica, del teléfono o incluso del móvil, que muchos usamos ya para hacer también utilizamos más bien algunas aplicaciones, pues para también utilizar nuestros equipos de radio junto con esas aplicaciones de los teléfonos móviles, por ejemplo, para decodificar radioteletipo, para decodificar SSTV, ATV, etcétera, ¿no? Todo eso pues hay que tomarlo en cuenta, nos platica aquí el autor, ¿sí? Pagar el internet también, que aunque no lo menciona, puesto que en el 94 pues sí, ya existía el internet, pero no era tan común como hoy en día. Bueno, no lo menciona aquí el autor. Y bueno, la inversión no tiene que ser inmediata, eso es muy importante. Se requiere o se reparte, mejor dicho, se reparte sobre meses o incluso años.
todos los deportes de competición cuestan, ¿sí? Y el DX es un deporte de competición. No se ganan trofeos sin una buena estación. Una QSL de DX pasa de 2 puntos, pesa por ejemplo de 2.5 a 3 gramos y pone una pregunta aquí muy interesante y que sea uno Mike Delta. ¿A cómo el kilo del Roll Honor? Entonces, vean, esto que nos platica aquí en este libro, nos escribía, nos platicaba Michelle, es realmente muy importante. No hay que desesperarse porque no se tiene los equipos necesarios. Yo sé que muchos de ustedes pues no se desesperan, la llevan tranquila, pero he conocido gente que sí. He conocido gente que sí, que le urge tener su concesión o licencia, le urge tener los mejores equipos que pueda haber y de pronto pues se apagan, ya no los vuelve a uno a escuchar, o es más, los escucha uno reportarse, que es importante, sí, reportarse en los boletines, en la rueda de emergencias, dando sus temperaturas, dando cómo está el clima en la zona donde vive, pero ya jamás, jamás los volvemos a escuchar, o quizás de vez en cuando en VHF, ¿sí? En algún repetidor, pues platicando entre cuates. Y está bien y es realmente muy respetable, pero pues el DX, créanme que para los que quieran dedicarse, como dice Michelle, a este deporte de competición, realmente les va a dejar muchas satisfacciones. Sí, llega a veces uno a estresarse un poco, llega uno también a tener cierta desesperación, pero está uno el que sea resiliente y que uno controle todo eso y lo disfrutará, lo disfrutaremos tanto como radioaficionados operadores como radioaficionados radioescuchas también, que como radioescucha también se practica el DX. Hoy en día ya es más sencillo tener las tarjetas de confirmación, se va a la página, por ejemplo, o en el correo electrónico directamente que dé alguna emisora y uno envía ahí su reporte y también por ese medio se reciben las tarjetas de confirmación. Pero hay pocas emisoras que todavía lo hacen a la antigua, sí existen todavía algunas. De hecho, por ejemplo, Radio Habana Cuba, si no me equivoco, puede enviarles la QSL por los dos medios, vía digital y vía correo convencional, que bueno, esta era parte también anteriormente, me atrevo a decir, ya actualmente no tanto, pero actualmente pues era parte también de este precio del DX, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, la QSL de la COL de Israel, una radiodifusora de onda corta de Israel, tardó aproximadamente 3 años en llegarme después de que envié mi informe de recepción. Realmente ya estaba yo pensando que jamás me iba a llegar esa tarjeta o algo le pasó a mi carta que envié en el camino y nunca llegó, ¿sí? Envié otra, envié 2 informes de recepción más, ¿sí? Y como a los 3 años me llegó el del primero, como a los 5 o 6 años me llegaron los otros 2 y por ahí tengo 3 tarjetas QSL de la COL de Israel, que sí, hay emisoras que tardaban mucho, algunas o la gran mayoría, pues por la gran cantidad también de cartas que recibían. Esto es algo de lo que casi no se platicaba en aquellos tiempos y que es necesario comentar debido a que ahora pues es más rápido vía internet, pero antes su servidor colaboró para Radio México Internacional, llevando 2 programas, un programa de diexismo, ahí en un principio con Yuri, algunos lo recordarán, a Yuri Bilbatúa, y ya después solo y posteriormente tuve otro compañero, un radio escucha que no es operador, pero radio escucha, Juan Carlos Rivero, que me acompañó también unos años ahí, y ahí nos dimos cuenta que en el programa de diexismo y en el programa
dedicado a los radioescuchas, ¿sí? Dedicado a leer las cartas de los escuchas que también teníamos en Radio México Internacional, pues llegan cientos y cientos y cientos de cartas que realmente es imposible terminar con ellas. Desaparece Radio México Internacional de la onda corta y nos quedaron literalmente miles de cartas pendientes por leer, ¿sí? Nos quedaron muchísimas cartas por leer. Algunos les contestaba bueno, no algunos, a todos les contestaba la radiodifusora, a algunos les contestábamos ya de una forma más personalizada nosotros, ¿sí? Por algunas situaciones que se daban, por ejemplo, en comentarios, recuerdo de cómo hacer el DX, de cómo hacer o de cómo contactar conmigo en específico, porque de los dos que terminamos ese programa en Radio México, Juan Carlos y su servidor, pues yo soy el que tenía ya en aquel tiempo mis letras de radioaficionado operador, y muchos me preguntaban, oye, ¿dónde te encuentro? ¿En qué frecuencia andas? ¿En qué banda andas? Bueno, ya les contestaba de una forma más personalizada y así, ¿no? Pero vamos a ver que también esa era la parte del precio del DX, ¿no? Que tardaban en llegar a veces las cartas, que cuando llegaban, también el precio se volvía positivo, se volvía algo muy emocionante, ¿sí? Y y bueno, pues era también el disfrute del DX como radioescucha, cuando recibíamos esa tarjeta QSL junto con material de la emisora, junto con material turístico del país, ¿sí? Con algunas revistas. Recuerdo que en estos ya, digámosle, casi 40 años que llevo como radio escucha de onda corta y bueno, en general radio escucha, ¿no? El primer premio que recibí fue una suscripción a una revista que, si no recuerdo mal, se llama o se llamaba, no sé si exista todavía, Carta de España, de Radio Exterior de España. Escribí, hicieron un concurso, di una respuesta, no recuerdo realmente cuál era el concurso ya, y les estoy hablando por ahí de 1985, quizás por ahí, 84 más o menos, y me gané esa suscripción. Entonces, cada mes, se supone que por un mes me iba a llegar la revista Carta de España, y digo se supone porque me llegó realmente como un año, ¿no? Me llegó como un año la revista, o un año y medio más o menos, y bueno, todavía guardo ahí las revistas, las tengo en una caja ahí guardadas, y las ojeo de vez en cuando también, donde hablaban pues precisamente sobre cuestiones turísticas y el día al día de España, ¿no? De eso trataba o trata la revista. Entonces vamos a ver que también hay muchos concursos en las radiodifusoras. También hay que decir que cada vez hay menos radiodifusoras de onda corta, cada vez hay menos concursos, pero hay muchos que todavía subsisten. Y que, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, perdón, de Radio Habana Cuba, donde pues hacen sus concursos en programas ya legendarios de la onda corta de hace muchísimos años, como El Mundo de la Filatelia, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, yo no me considero un gran filatelista, pero sí tengo ahí una modesta colección, y en gran parte se engrandeció esa colección pues por participar en esos concursos de cada fin de semana, de cada domingo. Hoy es domingo, hoy podemos escuchar ese programa en Radio Habana Cuba, y al último, siguiendo con este ejemplo, al último ellos dan unas preguntas que se puede contestar si realmente escuchamos el programa de este día. No es de programas anteriores ni de tener que investigar, no, es si escuchaste ese programa, si pusiste atención, sabrás la respuesta de las preguntas que dan al último, ¿sí? Y con esto te ganas timbres postales de Cuba, timbres de primer día también, que son muy perseguidos por muchos filatelistas, algunas temáticas específicas. Yo tuve ahí la oportunidad de recibir
algunas sobre precisamente Radio Habana, Cuba, o sea, timbres postales dedicados a Radio Habana, Cuba, ¿no? Fue muy grato, me acuerdo esa vez que lo recibí, porque era muy limitado, recuerdo el tiraje de sellos que iban a enviar, y por lo tanto era limitado los premios o las personas a las que iban a dar estos premios, y tuve la fortuna de ser uno de ellos, ¿no? También, no sé, esto desconozco si lo sigue haciendo Radio Habana, Cuba, pero antes algunos ministerios o secretarías, como les decimos en México, o ministerios de educación, de cultura, ¿sí? De comunicaciones, hacían concursos en conjunto con Radio Habana, Cuba. Y, por ejemplo, yo tengo aquí uno que recibí, lo tengo aquí enfrente, en el año de 1995, si no recuerdo mal. Voy a subir un poco la cámara eh, del teléfono donde estoy grabando, por ahí a ver si lo ubican. No puedo pararme en este momento, porque si no, no podría seguir hablando aquí en el radio. Bueno, ya lo bajo, ya bajé la cámara. Ese concurso fue sobre escribir un pensamiento, por el aniversario creo que era del ministerio, o el aniversario de la educación en Cuba, algo así, ¿no? Y era un concurso donde teníamos que participar radioescuchas de Radio Habana, Cuba. Escribimos y bueno, recibí uno de los premios, ¿sí? Que consistió en mucho material turístico y de la emisora, ¿sí? Y aparte el diploma que espero hayan ubicado ahorita que moví la cámara, que es donde estoy grabando para YouTube. Bien, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Los esperamos la siguiente semana. Les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, también estamos en Instagram y en Facebook. Radio Scouting CQMX les agradece su compañía. 7-3 y que tengan excelentes DX. Tengo en digital, una vez me lo regalaste en digital, digo, pero siempre se sigue aprendiendo y libro nunca pasa de moda. Gracias, buen día, 7-3, aquí estamos ya. 7-3, Dani, gracias, aquí seguimos.